Domingo 15 de noviembre, la oportunidad una vez más de compartir juntos salmos de bendiciones. Que tengas una feliz y bendecida jornada y que también puedas permitirle a tu Padre Celestial poder acompañarte, fortalecerte, ayudarte y guiarte en cada una de las áreas de tu vida. Y justamente pensando en eso, pensando en que Dios debe estar en todas las áreas de nuestra vida personal, familiar, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, pero también necesitamos entender de que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos ha permitido la vida con un plan, con un desafío, con un objetivo que tiene que ser conforme y de acuerdo a su voluntad. Acompáñame hasta el Salmo 138 y quiero compartir contigo el versículo 8, que es el que cierra este salmo. Allí dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En otras ocasiones hemos hablado sobre lo que dice en parte este salmo acerca de la misericordia de Dios que es para siempre. Realmente tenemos un Dios amoroso, un Dios que bendice, un Dios que ama, un Dios que está presente, un Dios de infinita misericordia. Pero hemos comentado ya esos atributos, ese carácter maravilloso del Padre de los cielos. Yo quisiera que podamos centrarnos en la primera parte del versículo, esa primera frase que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Quienes creen en la predestinación bíblica, la predestinación de parte de Dios, que no importa lo que uno haga, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Pero ese pensamiento, esa idea no tiene fundamento bíblico. A ver, cuando la palabra de Dios dice que fuimos predestinados, por ejemplo, para salvación, justamente está diciendo de que el destino que Dios quiso y quiere para nuestra vida es vida eterna. Ese es el propósito. Nosotros fuimos creados, fuimos destinados para salvación y vida eterna. Pero ese destino de parte de Dios para nosotros no implica que nosotros lo podamos alterar, que nuestras decisiones, en este caso nuestras malas decisiones, afecten ese destino original de Dios para nuestra vida. Lo mismo es concerniente al plan de Dios en cuanto a la misión que nosotros tenemos en este mundo. En definitiva, las decisiones serán nuestras de servir o no al Señor. Pensemos un poquito en la historia del joven rico allí en los evangelios. Jesús, después de haber tenido un encuentro con él, le hace un llamado y le dice: deja todo y sígueme. Pero el joven rico dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. No tendría sentido que Jesús le hiciera el llamado a seguirlo y a servirlo si el joven rico no tuviera el libre albedrío de poder decidir hacerlo. Pero este joven decidió no seguir a Jesús, decidió seguir a las riquezas. Entonces allí vemos que la voluntad termina siendo nuestras decisiones. Y así nosotros podemos ver diferentes personajes bíblicos que decidieron estar en las manos de Dios para que el propósito de Dios para ellos se cumpliera y se llevara adelante. A veces esos propósitos fueron alterados por malas decisiones. Podemos ver el ejemplo de Abraham tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios. No obstante, Dios estuvo allí para acompañarlo. Lo mismo también en la vida de Jacob. Jacob, de alguna manera, tratando de que el plan de Dios para su vida se llevara adelante, tomó equivocadas decisiones y muchas veces hasta riesgo de que el plan de Dios se viera frustrado. Otros casos diferentes, por ejemplo, tenemos en el libro de Jonás. Dios tenía un plan, un propósito para Jonás. Era que como profeta del Dios verdadero pudiera dar un mensaje en la ciudad de Nínive,
Pero Jonás huye de la presencia de Dios. Dios lo sigue, Dios está interesado en Jonás, Dios ama a Jonás. Pero Jonás muchas veces se resiste a que el plan de Dios se cumpla en su vida, pretendiendo inclusive ser un siervo de Jehová. Y así podemos citar muchos ejemplos y muchas situaciones. Sin ningún lugar a dudas que cuando Jesús permitió que Judas sea uno de sus discípulos cercanos, el que llegó a ser uno de los apóstoles enviados a predicar el Evangelio. De hecho, Judas estuvo con sus colegas predicando el Evangelio, predicando de Jesús como el Salvador. Pero en determinado momento la codicia impidió de que los planes de Dios para su vida se llevaran adelante. Y hay tantos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo quisiera que nos podamos centrar en nuestra experiencia personal. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para mi vida. Mi pregunta es, ¿cómo nos disponemos a conocer, a entender el plan de Dios, el propósito de Dios para nosotros? ¿Cómo te dispones a conocer la voluntad de tu Señor para que el plan y la misión que Dios tiene para ti, conforme a los dones que Él te ha permitido tener, ese plan, ese propósito de Dios sea una realidad en tu vida? Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista, pero no porque arbitrariamente Dios lo vaya a hacer más allá de las decisiones del salmista en este caso. Cuando él dice Jehová cumplirá su propósito en mí, está diciendo yo voy a disponer que el propósito de Él se cumpla en mi vida. Es darle lugar a Dios, es decidir ponernos en las manos del Dios de los cielos. Ojalá que sea esa tu experiencia. Te invito mañana para poder compartir, Dios mediante, salmos de bendiciones, palabra de Dios. Que Dios te bendiga.